Capítulo 33. Hacía un tiempo delicioso, había llovido hacía poco, pero ahora el cielo ostentaba su azul limpidez, apenas sembrada de algunas nubecillas blancas que se desmenuzaban como pedazos de algodón. El verde de los campos y sementeras distantes brillaban alegremente bajo los rayos de un sol radiante. Las pampas, donde se entrecruzaban los caminos a lo lejos, reposaban amuralladas por las cadenas de cerros que cerraban el horizonte. Un olor a tierra y de vegetación, humedecidas recientemente, se levantaba del suelo donde ondulaban nubes de un vaho blanquecino y vaporoso. El pequeño cortejo que debía conducir los restos de Lucas a su última morada disponíase ya al largo y pesado descenso de más de una legua desde la casa mortuoria al panteón. Habíase ya clavado el féretro, hecho de cajones de dinamita y forrado de ordinaria tela negra. Dos mineros lo sacaron del cuarto en que estaba rodeado de 4 cirios y lo pusieron fuera por algunos momentos. El sol reflejaba su vívida luz sobre aquella masa negra mejor que las humildes velas. Varias mujeres conversaron en derredor en voz baja. Las más llevaban la cabeza arrebujada en mantones negros y descoloridos. Nadie lloraba afuera, pero al interior de la casa salían los sollozos de presentación, murmurando como una molopea monótona y doliente. Emilio, de pie sobre un desmonte, algo alejado de la concurrencia, miraba en actitud distraída y triste al extenso panorama que se desarrollaba hacia abajo. Las pampas, las laderas y serranías, sembradas de manchas verdes por las sementeras de cebada, patatas y habas, continuaban brillando, bañadas por la luz espléndida del sol. Hacia las faldas del cerro brillaban también las casas dispersas con sus techos de calamina o de paja y sus paredes blancas, y brillaban asimismo el andarribel con sus postes de fierro y sus baldes que pasaban arrastrados por el cable. Díose la señal de la marcha. 4 mineros colocaron sobre sus hombros el cuerpo féretro y empezaron a caminar apresuradamente, seguidos de los demás. En este momento, los alaridos de presentación se redoblaron a tal punto que muchas mujeres y hombres del cortejo se pusieron también a llorar. ¡Apuren! Gritó atrás una voz, y los conductores llegaron rápidamente a la pendiente. Pero no era fácil bajar por allí con mucha presteza, a consecuencia de las sinuosidades y piedras del escabroso camino, de modo que el cortejo tuvo que avanzar poco a poco. Emilio y Martín iban a la cola un poco separados de la concurrencia. Nuevos hombres querían reemplazar a los conductores del féretro, pero estos insistían en llevarlo por un trecho más y tampoco querían descansar. Eran 4 robustos mineros que habían sido buenos amigos y compañeros de Lucas. Mientras tanto, los gritos desgarradores de presentación seguían resonando distintamente a lo lejos. Martín recordaba aquel día en que, bajando por ese mismo camino con los policías, oía a esa mujer hablando festivamente y dando estruendosas risotadas. ¡Qué ironía tan cruel! Recién a más de 1 kilómetro, los conductores consintieron en descansar y ser relevado por otros. El cortejo hizo alto junto a unos solares abandonados. Circularon vasitos de lata con alcohol entre los concurrentes. El féretro descansaba sobre una gran piedra. El día continuaba tranquilo y luminoso. El viento soplaba manso como cansado, y a ratos vagamente traídos por el viento, pero ya apagados por la distancia, se oían ecos lastimeros que llenaban el corazón de tristeza. La marcha continuó. Largo era el trayecto y por mucho que caminase con la posible presteza, había que emplear lo menos 1 hora en llegar al cementerio. Emilio y Martín, casi a media cuadra detrás de la concurrencia, conversaban a ratos. ¡Qué fatalidad! Exclamó Emilio. Martín añadió: ¿quién hubiera creído que el pobre Lucas se muriera tan joven? ¡Qué fatalidad! Y lo peor es que esta muerte me perjudica a mí de un modo horrible. Es un verdadero desastre. ¿Dónde encontraré a otro como Lucas? Martín calló. Por lo visto, lo que parecía mortificar y causar mayor sufrimiento en Emilio era, más que la muerte de un amigo a quien se quiere, la de un servidor a quien se necesita. Emilio prosiguió: Lucas era todo un hombre, no se arredraba ante nada, era activo, inteligente y valeroso. Por eso sacaba el metal que quería. Ahora estoy seguro que toda esta gente junta no me proporcionará ni la mitad de lo que me trae Lucas. Martín continuaba callado y Emilio siguió aún. Los demás son unos imbéciles. Solo sirven para fiarse.
no saben ni siquiera robar, no tienen un poco de iniciativa e inteligencia, están padeciendo de hambre y desnudez y apenas se mueven. Son unos holgazanes. Ni aun reconocer el bien que se les hace, son horriblemente ingratos, no merecen que se les tenga compasión. Martín, al oír ese discurso, se acordó al momento de aquel otro de tiempo atrás en el que su amigo Emilio le había hablado con tanto entusiasmo de los pobres obreros y de la ayuda que se les debía prestar. Ahora, los pobres obreros eran unos imbéciles holgazanes e ingratos. Emilio parecía estar furioso. Callaron por un gran rato, caminando por la senda sembrada de piedras con las que procuraban no tropezar. El cortejo seguía por delante caminando ya con más facilidad porque había acabado el descenso y ahora cruzaba por la planicie donde serpeaba el ancho camino carretero. Hacíanse descansos a intervalos regulares, volviéndose a beber unos tragos, limpiándose el sudor y conversando en voz baja. El panteón ya se divisaba cerca a un lado del camino a Chayanta. Emilio, después de un largo silencio, exclamó volviéndose a Martín: ¿Y tú, estás contento con tu empleo? ¿Qué he de estar? ¿Sigues ganando 100 pesos? Sí, pero ofrecen mejorarme. Fíate de promesas, yo en tu lugar no me dejaría exprimir así. Eres muy miedoso. Pero, ¿qué puedo hacer? Yo querría ganar mucho más, pero no veo la manera. Emilio se detuvo e hizo que Martín se detuviese. Luego miró a su alrededor y suavizando la voz dijo: Bueno, pues está en tu voluntad ganarte la plata, con un poco más de despreocupación. Martín empezó a ruborizarse y Emilio, notándolo, exclamó: A cualquier hombre medianamente inteligente le gustaba vivir con independencia y holgura. Solo las almas pusilánimes y de escaso discernimiento se contentan con poco, teniendo a la mano mucho. Tú, naturalmente, eres una persona inteligente, tú podrías hacer muchas cosas. ¿Pero qué cosas? Vamos a verlas. Tú eres el canchero, ¿no es cierto? Tú estás al corriente del movimiento de metales. Tú eres el que principalmente vigila el ingenio. Los peones, las lavadoras, las acarreadoras, los pesadores están bajo tu ojo. Pues bien, si quisieses, se podría hacer una combinación. Martín, con la cara completamente colorada, sintióse muy mortificado oyendo las palabras descaradas de su amigo, pero sin querer manifestar su indignación, acudió al recurso de reírse. Emilio, también riendo, añadió: Es lo más común. Aquí estas cosas suceden a cada paso. Los jefes de cancha, que no son tontos, hacen su negocio. Así lo hizo tu antecesor. Pero aún los que no quieren entrar directa y personalmente en estas cosas tienen tantas maneras de obrar. Les basta, por ejemplo, hacerse los de la vista gorda. Les basta. No continúes. Hazme el servicio, exclamó Martín con entereza. Tenía ganas de decirle: ladrón, ¿quieres que yo también robe como los otros? Anda, pero se calló, demostrando únicamente en un gesto impreso en su cara la indignación de que estaba poseído. Emilio, reparando en la mortificación de su amigo, dijo, haciendo por reír: Hombre, ¿por qué te incomodas? Son bromas. Mientras tanto, en sus adentros, quizá en cambio a las palabras mudas que retozaban en el cerebro de Martín, Emilio decía estas otras: Cobarde, tú también como los otros no sirves para nada. Llegaron al panteón. El cortejo paró ante la fosa de la que se había extraído un gran montón de tierra húmeda. Algunos hombres armados de picotas y palas estaban allí esperando. Eran indios con la boca llena de coca y los rostros veteados de resgueros negruzcos de sudor mugriento. Estaban borrachos y cuando la concurrencia llegó, comenzaron a señalar con las manos embarradas la fosa, alabando su anchura y profundidad. El panteón consistía en un agrupamiento de túmulos rústicos y algunas cruces plantadas sobre prominencias de tierra. No tenía muros o cercos de ninguna clase, y a no ser los dichos túmulos y cruces nadie se habría percatado de él. Los lugareños llamaban a aquel sitio el campamento. Tenía su leyenda. Contábase que en los tiempos de la Guerra de la Independencia un regimiento español fue allí rodeado por millares de indios y después de bizarra resistencia fue exterminado en su totalidad. Cuando, depositado el féretro en el fondo de la fosa, los enterradores comenzaron a echar sobre él paletadas de tierra, todas las mujeres y muchos hombres se pusieron a gimotear. Un coro de frases afligidas y de sollozos se elevó de todas partes. Todos recordaban las buenas cualidades del extinto.
Alabábase su sencillez, su bravura y sobre todo su generosidad. Una mujer señalaba su rebozo diciendo que se le debía a la largueza de Lucas. Una anciana, que a pesar de su decrepitud había podido ir hasta el campamento, se lamentaba diciendo que en adelante ya no habría quien les socorriese. Dos mineros convalecientes declaraban que estaban vivos merced a la ayuda de Lucas, y hasta un grupo de chiquillos se acordaba de los juguetes que sabía regalarle el niño. En suma, toda la concurrencia publicaba alguna buena acción de Lucas. Y todos hablaban a la vez, con acento ingenuo y doliente, rindiendo homenaje al extinto. Tal fue la oración fúnebre pronunciada en masa, sin previo acuerdo, espontánea y cándidamente, por aquel grupo de gente sencilla que daban el último adiós a su compañero de hambre, de desnudez y de vicisitudes. Concluido el entierro, la concurrencia se dispersó. Formáronse grupos aislados para emprender el regreso. Melgarejo y varios hombres y mujeres que ya estaban borrachos siguieron el camino siempre bebiendo. Emilio emprendió, solo y de mal humor, el camino de Uncía. Cuando se despedía de Martín trató de reír, pero en la mueca que arrugó su semblante, bien se notó que aquello era fingido y que tras su sonrisa forzada se iba ocultando un sordo despecho y quizá un profundo desdén hacia el amigo al que tanto halagara otras veces. Martín permaneció aún por bastante tiempo vagando en los alrededores del campamento, triste y meditabundo, distraíase andando sin rumbo sobre las pampas cubiertas de zarzas y pajonales. A ratos encontraba praderas alfombradas de mudo pasto y tachonadas por una multitud de florecillas multicolores que les daban pintoresco aspecto. Algunas de estas flores apenas sobresalían del nivel del suelo y parecían incrustadas en él. Martín recogió una gran cantidad de flores de color lila, que eran las que tenían tallos más largos, y haciendo con ellas un agreste ramo, fue a colocarlo sobre la tierra recientemente removida que cubría a Lucas. Todos ya se habían retirado de allí, menos un muchacho a quien Martín encontró, por rara coincidencia, haciendo lo mismo que él, es decir, echando flores sobre el sepulcro. Este muchacho, que era hermano de presentación, avisó a Martín que ella le había encargado recoger flores y echarlas en aquel sitio. Por lo demás, no quedaba allí ninguna otra señal que una cruz toscamente labrada, la misma que en poco tiempo acabaría por desaparecer sin que después se supiese dónde había sido enterrado Lucas. Se hacía tarde y Martín emprendió el regreso acompañado del muchacho. El tiempo se había descompuesto. En el cielo avanzaban lúgubres nubarrones denunciadores de próxima tempestad. En lugar del aire blando de hacía poco, empezaba a soplar un viento frío y cortante. Los pajonales y las zarzas se sacudían como desesperándose después de un gran rato de inercia. Las llamas, esparcidas en dispersión, miraban el pasar a los caminantes con ojos asombrados, y a la distancia blanqueaban las casas de Yayagua. Mientras caminaban, el muchacho que acompañaba a Martín le contó que esa mañana, mientras se reunía el cortejo fúnebre, había ocurrido en la casa de Melgarejo una seria desvanecencia entre éste y Emilio. Melgarejo había dicho a Emilio, en presencia de algunos testigos llevados al efecto, que Lucas, antes de perder la palabra, había declarado una y otra vez que Emilio le debía algunos cientos de pesos. Ahora bien, siendo esto así, era justo que Emilio entregase esa suma a presentación, toda vez que ésta había sido la querida de Lucas. Emilio había protestado contra las exigencias del minero, diciéndole que Lucas también tenía que entregarle tal número de quintales de estaño y que mientras Melgarejo no hiciese esto por cuenta de aquél, no soltaría un peso. Con tal motivo se había producido una discusión acalorada, llevando a Emilio la peor parte, pues la mayoría de la gente allí reunida apoyaba al Melgarejo. Martín se explicaba ahora la rabia de Emilio, que, contra su costumbre, le habló tan mal de los obreros aquel día. El viento arreciaba, las nubes aglomeradas acabaron por formar una sola masa informe y gruesa que tapó todo el firmamento y abarcó la tierra, como si hubiese volcado sobre ella un domo monstruoso y lóbrego. La tierra estaba negra, un trueno prolongado retumbó de uno a otro confín, cual si rodase sobre las serranías. Martín y su compañero apresuraron el paso, empezaron a caer gruesas gotas, y en las distantes cumbres dibujó la lluvia sus primeras avanzadas que se extendían como rápidas nebulosas. Pronto Martín echó de ver que la lluvia le rodeaba por todos lados y que no tardaría en quedar empapado. Pensaba meterse a alguna casucha vecina, mas al pasar por Yayagua frente a la casa del médico, este que se hallaba parado en la puerta reconoció y lo llamó. «Guarézcase aquí», le dijo. «¿Ya enterraron a Lucas?»
Sí, contestó Martín saludando y sentándose en la silla que el doctor le ofrecía. Estaba sofocado, limpióse el sudor que le bañaba la frente. El médico repuso: Yo no he tenido tiempo, pero tenía muchas ganas de ir al entierro. ¿Usted? Dijo Martín, aún sorprendido. Quizá le parecía que Lucas era muy insignificante para que todo un doctor le hubiese hecho el honor de acompañar sus restos. El médico continuó: Yo tenía mucho cariño por ese muchacho. Me ayudaba algunas veces en mis curaciones, tenía talento y sobre todo era admirablemente generoso. Martín pensó para sí: He aquí un hombre sobre el que la opinión se pronuncia unánimemente. ¿Quién no le habló de la generosidad de Lucas? La lluvia se había desatado, los techos, la calamina de las casas del médico resonaban con tal estrépito que parecía que encima de ellos zapateaban muchas danzarinas. Las vidrieras eran azotadas con violencia por el viento y la lluvia. Afuera se veía pasar corriendo algunos transeúntes ya al descubierto o ya tapados con telas enceradas u otras prendas. El médico se entregaba a sus recuerdos. Pobre muchacho, exclamó. Me acuerdo mucho de la primera conversación que tuve con él. Cierta vez, en altas horas de la noche, vino a despertarme para que fuese a asistir a un averiado. Yo estaba incomodado porque no me gusta que me hagan levantar de la cama tarde de la noche, pero ante la testarudez y humildad a la vez con que se me solicitaba el joven, no pude menos de seguirlo. Me llevó por sendas incomprensibles. Con su pequeña linterna en la mano parecía un demonio. Yo echaba pestes, y como la marcha se alargaba más y más, concluí por decirle que era una insolencia hacerme andar en tales condiciones y me negué a seguir. Entonces él me dijo con mucha cachaza que eso y más se podía hacer por salvar a un hombre. ¿Qué le podía yo contestar? Lo que hice fue continuar detrás de él. Por fin llegamos a la casucha en que estaba el herido. Era un caso dificilísimo. Le habían flagelado con tal crueldad que manaba sangre por todas partes y me costó curarlo. Después pregunté quién o quiénes le trataron de ese modo, y el hombre me sorprendió que los serenos de la compañía eran los autores de la fechoría. Con tal noticia inquirí más y al cabo descubrí que el hombre era un ladrón que seguramente se hizo sorprender robando y castigar en consecuencia. Sentí rabia y volviéndome al muchacho le dije: ¿Y por qué no me lo avisaste así antes de traerme? Porque creí que no querría curarlo. Me sentí nuevamente derrotado. Luego regresé acompañado del mismo muchacho. Yo no estaba ya irritado, al contrario, la llaneza e ingenuidad de mi guía concluyeron por encantarme. En el camino, al hacerle yo diversas preguntas, me hizo comprender en pocas palabras que era otro ladrón. Yo le dije: Muchacho, ¿por qué has elegido un oficio tan feo y peligroso? Tú eres joven, ¿acaso no puedes trabajar? Se gana muy poco. Ambicioso eres, entonces, ¿ganas mucho robando? A veces. ¿Y cómo no te haces siquiera ropa? Estás andrajoso. ¿Qué haces con lo que ganas? Todos lo gastamos. Luego añadió suspirando: Se sufre mucho allá entre los mineros. Ya lo creo que se sufre, pero para aliviar ese sufrimiento no es preciso robar. ¿Qué hay que hacer entonces para conseguir bastante plata? Le contesté con un largo discurso en que traté de hacerle comprender que para mejorar una mala situación no se debía cometer delitos. Él me pidió que le explicase exactamente lo que es delito. Le respondí que es faltar a las leyes, a la moral, etc. Volvióme a preguntar lo que son las leyes y después que le expliqué como pude todo esto, él me dijo con convencimientos: Me parece que las leyes son injustas, puesto que mandan o permiten que unos estén bien y otros estén mal, porque los que hacen las leyes no las harán mejores. Inútil era seguir discutiendo con ese muchacho. Era uno de esos seres rudos que van por el camino de la vida con una nueva moral y con ideas no enseñadas en las cátedras, sino en los cerros por los simples dictados de su razón sencilla. Ya ve usted uno de los rasgos del carácter de Lucas. Según esto, ¿no le parece a usted que tuve razón al decir el otro día que Lucas hizo bien de morirse,